Hola, mi nombre es Malveli y estaré tratando la parte introductoria de la unidad número 7 sobre el bilingüismo y la adquisición de una segunda lengua. El primer tema es el crecimiento bilingüe. ¿Qué es la formación bilingüe? Consiste en compaginar la enseñanza en dos lenguas de manera habitual. En Latinoamérica, el bilingüismo surgió a principios del siglo XVI, cuando arribaron los primeros misioneros encargados de enseñar el castellano a los pueblos nativos. En ese tiempo, como ahora, ser bilingüe se convirtió en un oficio imprescindible. Los cambios sociales producidos con el tiempo han hecho del bilingüismo una herramienta poderosa. El conocer otro idioma es definitivamente una ventaja, una herramienta que ofrece mayores oportunidades, principalmente frente a la competencia creciente en el mundo laboral. Hay miles de ventajas que proporciona ser bilingüe, como que potencia la capacidad de respuesta cognitiva, pues al estudiar e interactuar en dos idiomas, se amplían las posibilidades de respuesta ante cualquier situación. Cuando los objetos tienen más de un significado y algunas expresiones se pueden utilizar de diversas maneras en dos idiomas, el cerebro procesa esta información para utilizarla como una herramienta que va mejorando con la práctica. Además, es un trampolín para las relaciones interpersonales, agudiza las funciones del lenguaje y fomenta la multiculturalidad. En cuanto a las teorías de adquisición de segundas lenguas, hay que conocer las variables individuales que se vinculan al aprendiz: edad, aptitud, estilo cognitivo, estrategias de aprendizaje, afectividad y motivación. El impulso teórico de investigación de aspecto empieza en los años 60, en el contexto de los grandes debates psicológicos sobre cómo se producía el aprendizaje y el entusiasmo ante las teorías chomskinianas sobre el innatismo de la capacidad lingüística de los humanos. Dentro de las teorías se encuentran las teorías nativas, que siguen una perspectiva de la adquisición basada en las características de las lenguas mismas y su naturaleza sistemática. La perspectiva es más alejada del individuo como comunicador en sociedad, propuestas por Chomsky y Skinner. Chomsky propone que todo ser humano nace con una capacidad innata de aprender lengua, una especie de procesador mental o dispositivo preparado para recibir información externa y asociarla con una estructura gramatical interna. Este dispositivo consta de 4 capacidades. Número 1. Distinguir los sonidos del lenguaje articulado. Organizar fenómenos lingüísticos en categorías para usar luego. Saber lo que se puede y no se puede hacer en un sistema lingüístico. Y evaluar constantemente el sistema lingüístico para construir el sistema más simple de los datos encontrados. Están las teorías ambientalistas, que se centran en el entorno, en las relaciones sociales que establecen los individuos y los tipos de comunicación que surgen a raíz de ellas. Esta preocupación tiene como punto de partida la observación de individuos que se encuentran en una situación que les obliga a la adquisición de una segunda lengua y que buscan la comunicación básica sin preocuparse necesariamente por la corrección lingüística. Dentro de estas se encuentra la teoría de la articulación, que fue creada por Schutman, que fue el primero en establecer una teoría ambientalista aplicada a la adquisición de una segunda lengua. Su gran aportación fue llamar a la atención sobre la influencia de aspectos sociales y psicológicos en la adquisición de una segunda lengua. Está la teoría de la desnativación, que fue creada por Andersen. Es el proceso mediante el cual una persona podría alejarse de sus comportamientos y pensamientos nativos. Supone añadir a la articulación un elemento cognitivo. El proceso de articulación podría incluso combinar la forma de pensar de una persona. Para que ocurra, el aprendiz debe adaptarse y reajustar sus comportamientos y pensamientos de acuerdo con los otros. Para ello debe tener un acceso suficiente a las normas culturales y lingüísticas. Otra de las teorías es la teoría de la acomodación, que fue descrita por Gilles. El enfoque principal se basa en el grado de motivación que puede sentir una persona por distanciarse de su grupo de su primera lengua. Esta motivación se debe a la autodefinición étnica. Gilles describe fronteras que rondean en los diferentes grupos étnicos y los califica como duras y blandas.
Duras son aquellas que un individuo no traspasa con facilidad para aproximarse a otro grupo, y blandas que sí permiten que el individuo pueda acomodarse en un grupo distinto. Y otras teorías que se inclinan más que en el proceso de adquisición en entender los errores que se suelen cometer en el proceso gramatical al utilizar una segunda lengua, como la teoría interaccionista y de variabilidad heterogénea, que destacan aspectos como el discurso, la variabilidad misma, el lenguaje, en cuanto a conceptos, tipos y estructura. Las contribuciones de los profesores de lengua extranjera tienen como meta ayudar a que los estudiantes y los individuos se conviertan en usuarios eficientes, creativos y críticos. Es decir, los docentes de lengua deben procurar que las personas logren emplear los idiomas para desarrollarse a sí mismos y al mundo en el que habitan. Un maestro de idioma es el guía de sus alumnos en un mundo desconocido para ellos. Por eso debe poseer cualidades docentes que permitan a sus estudiantes conocer, pensar y amar la lengua que están conociendo de la manera más sencilla y eficaz posible. En el ámbito de la lingüística, el estudio de la adquisición del lenguaje se ha realizado a lo largo de los años desde diferentes perspectivas. A finales de los años 50 e inicio de los años 60, polemizaron dos puntos de vista encontrados entre sí. De una parte, Skinner proclamó la naturaleza conductual del lenguaje y propuso su adquisición como toda una conducta que estaba sometida y constreñida por las leyes del aprendizaje. Por la otra, Chomsky avaló su carácter formal, destacando la sintaxis como algo inherente al propio lenguaje. Él decía que el estudio de la adquisición del lenguaje remitía al estudio de las capacidades individuales que permitían la construcción de dicho objeto formal. Pero claro está, esas capacidades eran construidas por el sujeto a lo largo de su desarrollo, es decir, son esencialmente biológicas o connaturales a la especie humana. Sted Krichin es el lingüista de referencia a la hora de estudiar los diferentes modelos de enseñanza de las lenguas extranjeras, pues él aporta una distinción entre la adquisición y el aprendizaje que sirven de fundamento teórico a su llamado enfoque natural, la cual yo diría que resume lo que plantea Skinner y Chomsky. Según este autor, la adquisición de una segunda lengua consiste en el conjunto de procesos de carácter natural e inconscientes mediante los cuales el aprendiz la desarrolla de forma semejante a como lo hacen los niños en su primera lengua, desarrollando la competencia comunicativa. Por su parte, el aprendizaje de una segunda lengua se refiere al conjunto de procesos conscientes en el marco de una enseñanza formal en la cual se produce la corrección de errores, permitiendo al alumno alcanzar el conocimiento de las reglas gramaticales y de uso lingüístico, así como la capacidad de expresarse verbalmente en una segunda lengua. Nuestro último tema es el enfoque sociocultural del aprendizaje de una segunda lengua. Este enfoque postula que el desarrollo de los procesos lingüísticos se despliega en el marco de la vida social y las prácticas culturales, comprendiendo al código genético humano como un componente necesario, pero no suficiente. La teoría sociocultural considera la interacción social como eje central de dichos procesos y alude al uso de determinadas herramientas, tanto físicas como psicológicas, para la construcción de conocimiento. El objetivo de un enfoque sociocultural es explicar las relaciones entre la acción humana, por un lado, y las situaciones culturales, institucionales e históricas donde se realiza esta acción, por otro. En conclusión, conocer más de un idioma nos proporciona muchas ventajas, sobre todo en estos tiempos donde la competencia laboral es tan fuerte. Hay teorías para entender cómo se produce, enfoques desde el ámbito del lingüista y una respuesta cultural. Fuera de teorías, yo considero que aprender un idioma diferente al nativo es posible, pese a que sea diferente en cada persona, por contextos ya expuestos. Y claro, que el profesor de lengua extranjera tiene mucho que ver con ese proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que esta información sea de utilidad para ti que me escuchas. Nos vemos en la próxima.